como les contó Viviana, la idea es aportar un poco más acerca de cómo llegamos al desarrollo de este producto, y yo voy a empezar esta parte de la charla, me va a seguir Marina, que es justamente la parte más técnica, enfocada bien en el desarrollo de IgI-DNT. Bueno, repasando un poco, como para asentar bien los conceptos, dijimos que la diarrea neonatal de ternero era una problemática muy severa, y lo que nosotros definimos o sabemos es que existen distintas medidas específicas, resalto esa palabra, de prevención y control. La ideal, la primera, es vacunar a las madres, reforzamos el concepto. Se pueden usar antibióticos con todos los cuidados y salvedades que se comentaron, y es importante que cuando usen antibióticos sepan que los antibióticos, si bien son muy buenos para su fin, también tienen sus complicaciones o, digamos, las situaciones en las cuales no son tan deseables. El primero es el desarrollo de resistencia bacteriana, obviamente. No tienen ningún valor contra los virus. Generan disbiosis, o sea, cambian el perfil de la microbiota intestinal. Esto es muy importante, pareciera que no, pero en realidad el cambiar la microbiota intestinal cada vez más se ve que impacta negativamente en el desarrollo, no solo de crecimiento, ganancia de peso, absorción de nutrientes, sino también en el desarrollo de los animales a otro nivel. Y obviamente a largo plazo genera un alto costo cuando se está usando en situaciones en las cuales no se necesitaba. Otra opción también es el uso de probióticos y prebióticos, que lo que ayudan es a tener una flora intestinal saludable y a que la flora, digamos, maligna no logre colonizar el intestino. Bueno, como dijo Vivi, la vacunación es la estrategia de prevención más difundida. Cuando se vacuna bien, 30 y 60, lo que se logra es ese efecto de transferencia de los anticuerpos desde el suero materno a la glándula y a través de la glándula mamaria vía calostro al torrente sanguíneo de los terneros. Recuerden que los terneros nacen sin anticuerpos por una cuestión fisiológica de cómo es la placenta bovina, por lo cual es crítico que el ternero calostre en las primeras horas de vida. Está demostrado también, como para reforzar la importancia de calostrado, que en la medida que pasan más horas luego del parto es más ineficiente esta transferencia, por lo cual se sugiere siempre que el calostrado sea en las primeras 6 horas de vida. Bueno, esta diapositiva, que muestra un estudio que hizo justamente el grupo de trabajo, Vivi, lo que intenta presentarles gráficamente para que puedan ver qué es lo que pasa, por qué insistimos tanto, es que se estableció cuál es el valor. Este es un valor relativo que tiene que ver con una cantidad de anticuerpos circulantes, antirrotavirus, en el suero de los animales. Se estableció cuál es el valor que protege contra la diarrea severa. Entonces, cuando ustedes tienen una vaca preparto y no la vacunaron todavía, tiene un valor en suero que está por debajo de ese valor de anticuerpos. Al vacunarla, logran que ese valor supere ampliamente el punto este de corte, y esos anticuerpos, como contó Vivi, se concentran en el calostro. Cuando el ternero toma 1 litro de ese calostro en las primeras 6 horas de vida, como pueden ver, adquiere un título en su suero, o sea, una cantidad de anticuerpos circulando en suero contra, en este caso, rotavirus, que era el antígeno modelo que se usó, que supera el valor este de corte que define, digamos, si el ternero va a tener una diarrea aguda o no. Pero también es verdad que pasa lo siguiente. Esta ventana inmunológica de la que le contó Vivi, que es el momento en el cual se cruzan la curva de la inmunidad pasiva, que es la que reciben los terneros vía calostro, y la inmunidad activa, su propia respuesta inmune. Esta ventana inmunológica, que Vivi bien definió entre las 2 y 3 semanas, tiende a correrse hacia edades más tempranas en la medida que, uno, se calostra ineficientemente, o se calostra con un calostro que no tiene anticuerpos contra los agentes infecciosos, que justamente son los que causan la diarrea neonatal. Entonces, lo deseable sería que esta curva sea lo más alta posible para que tienda a decaer lo más lentamente posible y corramos esta ventana inmunológica lo más lejos posible hacia edades mayores, donde el ternero está, digamos, mejor preparado para enfrentarse. Sin embargo, esta ventana siempre existe y es la etapa de alto riesgo. Por eso, sobre ese periodo era que queríamos enfocarnos en el desarrollo de un producto para ayudar a cubrir este valle que nos encontrábamos. Bueno, entonces, habíamos observado que la vacunación de las madres y la transferencia correcta de inmunidad pasiva era protectiva contra la diarrea severa, pero no contra la infección.
Y en los campos donde Vivi les comentó, rotavirus es hiperendémico, por nombrar uno de los agentes infecciosos, rotavirus es hiperendémico en Argentina y en todos lados donde se encuentra, y es muy resistente. Entonces, lo que sucede es que ante altas exposiciones naturales se rompe esta inmunidad y se desarrollan los cuadros de diarrea. Por lo tanto, nos planteamos que era necesario desarrollar una terapia específica para ayudar a los terneros en esta etapa de máxima susceptibilidad. Para eso necesitábamos una fuente rica de anticuerpos, porque los anticuerpos son justamente la estrategia de defensa. Bueno, lo primero que se nos ocurrió fue el calostro bovino. El calostro bovino tiene muy buenos anticuerpos, lo probamos, se demostró que protegía contra la diarrea y la excreción viral, pero se imaginarán que el calostro no es una fuente, digamos, industrialmente no es una fuente práctica de anticuerpos, porque es muy difícil generar lotes homogéneos y porque además corríamos siempre el riesgo de transferir enfermedades a través del calostro a los terneros. Por lo tanto, nos enfocamos en encontrar otras fuentes alternativas que cumplieran con los requisitos de ser efectivas, económicas y factibles. Ahí aparece justamente la tecnología IgY, que es la producción de anticuerpos en yemas de gallinas. Estos anticuerpos nosotros lo pensamos como que tenían que cumplir con la premisa de lograr altos títulos contra los agentes específicos de la diarrea neonatal, que fuera un producto no transgénico de industria nacional y que lo pudiésemos evaluar en ensayos bajo condiciones controladas y en pruebas de terreno, con el objetivo final de desarrollar un producto innovador racionalmente diseñado para las diarreas neonatales bovinas. Bueno, muy brevemente para contarles un poco cómo se hace esto, y para que se imaginen, usando un antígeno modelo como rotavirus, se les seleccionan las cepas virales de importancia, se vacuna a las gallinas, se recolecta los huevos y se hacen los ensayos para determinar, esto fue toda una metodología que hubo que poner a punto, determinar qué cantidad de anticuerpos específicos contra cada uno de esos antígenos con los que estábamos vacunando a las gallinas estábamos generando. Después necesitábamos probarlo. Para probarlo necesitábamos un modelo animal, y qué mejor que la especie destino. Así que lo que hicimos fue probarlo en un modelo ternero en los boxes de acá del INTA, que constaba básicamente de los siguientes pasos. Nosotros permitíamos que las hembras gestantes den a luz por parto natural. Inmediatamente los terneros eran transferidos a los boxes del INTA, donde nosotros los calostrábamos en las primeras 6 horas de vida, y a partir del día siguiente iniciamos la suplementación, porque en este caso nuestro objetivo era, como vieron, justamente ayudar en las 2 primeras semanas de vida a los terneros. Por lo tanto, a partir del siguiente día de vida, el primer día de vida, y durante los siguientes 14 días, íbamos a mantener esta suplementación pasiva. Para evaluar qué tan eficiente era, lo que hacíamos era desafiarlo con una alta dosis viral, tal que cualquier ternero aún calostrado que no recibiese el tratamiento se iba a enfermar, iba a tener un cuadro clínico severo. Luego de la inoculación viral registrábamos diarrea, creo que no se ve, pero registro de diarrea y excreción viral y peso, tomábamos muestras y llevábamos a cabo todos los ensayos en el laboratorio para monitorear cómo se estaba comportando no solo la diarrea y el desarrollo de la infección viral, sino también cómo respondían los terneros. Y esto es lo que nos encontramos con respecto al tratamiento preventivo de 14 días. Cuando se administraba durante los primeros 14 días, observamos una reducción significativa de la incidencia y duración de la diarrea. Como pueden ver, acá en naranja están graficados en esta infografía qué sucede con los animales con anticuerpo IgY, que es el naranja, o bien los que son sin tratamiento con IgY. Son terneros calostrados, que sí que tienen terapia, antibiótico, terapia de soporte y demás, pero no tienen el tratamiento específico. En este caso, cuando se los trataba 14 días, lo que observábamos es que solamente el 20% de los terneros desarrollan diarrea, pero que esa diarrea, si ustedes lo ven en duración acá en días, es de 1 o 2 deposiciones que nosotros podíamos, decir que eran diarrea, comparado con una severidad mucho más grave o una diarrea de una duración de, en promedio, 7 días y medio, en los terneros que no recibían ningún tratamiento con IgY. A su vez, esto se asocia también con una menor severidad. Acá está puesto como fiebre, pero esto es un conjunto de variables. Como ven, los terneros, la duración de la hipertermia, inapetencia o otros signos que nosotros analizábamos era muy breve en comparación. Son terneros que
se levantan rápido, son terneros que tienen voluntad de comer por motus propio, no es necesario sondearlos. Y otra variable muy importante fue justamente que pudimos detectar una reducción significativa en la liberación de virus al ambiente a través de la materia fecal de los terneros infectados. Eso quiere decir que si bien todos los terneros excretan virus, cuando uno los trata con los anticuerpos IgG específicos, logramos reducir a un poco más de la mitad de los días la excreción viral. Y eso baja, a la larga, la carga viral en el ambiente, que es la principal fuente de contagio de otros animales. Otra de las cosas muy interesantes que pudimos ver es que el tratamiento con IgG antirrotavirus evitaba la pérdida de peso de los terneros asociada a la diarrea. Y eso es muy importante porque permite que los terneros sigan avanzando en su crecimiento normal y lleguen mejor preparados, digamos, a etapas más tardías en su crecimiento, donde se tienen que encontrar con otros agentes infecciosos también, por ejemplo las respiratorias, y estos terneros se encontraban mejor preparados al tener mejor peso y haber transitado la diarrea o sin diarrea o con una sintomatología muy leve. Por lo tanto, en esta parte lo que vimos era que el tratamiento preventivo durante 14 días consecutivos era una alternativa eficaz para la prevención de la diarrea, que este efecto dependía del título de anticuerpos. Esto es muy importante porque tuvimos que evaluar cuánto yo le tengo que poner de anticuerpos específicos para que los terneros se protejan. Y que el tratamiento específico evitaba la reducción de peso. Piensen que este tratamiento, lo que nosotros también cuando lo diseñamos pensamos, era que pudiese ser adaptable a las medidas de manejo que se llevaban a cabo en las guacheras. Entonces, la lógica de administración tenía que ser también acorde para no generar una etapa más que demandara la mano al guachero, por ejemplo, más tiempo. Por eso nosotros pensamos que esto se tenía que administrar directamente en la comida 2 veces al día y durante, como les decía, 14 días consecutivos. Bueno, una pregunta que surgió era si realmente la protección que nosotros estábamos observando era por los anticuerpos IgG, porque no estaba demostrado que estas inmunoglobulinas, es una biomolécula, no sabíamos si llegaban funcionalmente activas al intestino. Piensen que tiene que transitar el tracto gastrointestinal y llegar al sitio de acción, que para los virus estos es el intestino, intacta, con su capacidad de unirse a su antígeno blanco, en este caso el virus, y eso no lo sabíamos. Había que responder a esa pregunta, así que lo que hicimos fue buscar evidencias de que sí, que era nuestra. Y lo que nosotros observamos es que decidimos hacer un tratamiento con IgG no específicas, es decir, con anticuerpos provenientes de gallinas que no estuviesen inmunizadas. Eso es muy importante porque, como les contaba Vivi, puede uno caer rápidamente en la creencia que si agarra cualquier huevo y se lo da, cosa que en algunos campos se practicaba cuando se veían cuadros de diarrea, los animales van a salir adelante por el efecto que yo les estaba explicando antes. Y en realidad lo que vimos es que no, que los anticuerpos no específicos no protegen contra la diarrea. Y otra de las evidencias que pudimos observar es que si bien nosotros manteníamos el tratamiento 14 días, hasta 48 horas después de la última toma, todavía detectábamos las IgG en la materia fecal de los terneros. Y más importante, esas IgG eran capaces de detectar al virus en un ensayo de ELISA en el laboratorio, o sea, son funcionalmente activas. Otra de las sorpresas con las que nos encontramos transitando este camino fue algo que es muy interesante que ocurrió, que fue un efecto de inmunomodulación local. Esto es, acá en este gráfico, un poco complejo, están distintos grupos experimentales, anticuerpos IgG en el caso de este trirotavirus, las IgG no específicas que les conté, terneros calostrados no tratados y inclusive un grupo de terneros privados de calostro, para que vean lo extremo de muchas veces la situación que puede ocurrir en el campo. Y lo que nosotros hicimos fue ir a ver las células que secretan anticuerpos de los distintos isotipos en la mucosa intestinal de los terneros, después de 21 días de haberlos desafiado con el virus, para ver cómo estaba, digamos, siendo ese perfil de respuesta inmune. Porque no se olviden que acá había terneros que no habían manifestado diarrea, con lo cual corríamos el riesgo de que ni siquiera hubiesen visto al virus que yo les había dado en el inóculo. Así que queríamos estar seguros de que igual estaban generando su propia respuesta activa, que es crítica justamente por esto de la ventana inmunológica. Entonces, lo que ven acá es que cuando nosotros tratábamos a los terneros con anticuerpos IgG, aumentaba casi 10 veces el perfil, la magnitud de la respuesta inmune. O sea,
Estas células secretoras de anticuerpos son los soldados del sistema inmune y el tratamiento los estaba reclutando inespecíficamente, digamos, a la mucosa intestinal. Esto no solamente era importante para la diarrea por rotavirus, sino que es válido para cualquier otro agente infeccioso, y son muchos, que entran por la mucosa intestinal. Entonces, piensen que al administrar este tratamiento, los animales no solo van a estar protegidos contra estos agentes infecciosos que están incluidos, rotavirus, coronavirus, salmonella, escherichia coli, sino que van a tener a todo su sistema inmune preparado en una de las principales puertas de entrada de agentes infecciosos, que es el intestino. Bueno, la pregunta era si esta inmunomodulación local que habíamos visto era suficiente para proteger a los terneros luego de retirado del tratamiento, porque un escenario posible era que nosotros retirásemos el tratamiento, o sea, pasaron los 14 días, y que el ternero se encuentre ahí con el virus y se enferme. Con lo cual habíamos ganado 14 días, pero en realidad otra vez íbamos a tener terneros enfermos. Entonces lo que hicimos fue desafiar nuevamente terneros que ya habían terminado el tratamiento con esta dosis viral muy alta a ver qué pasaba. Y lo que observamos es que esos terneros presentaban un 100% de protección, no solo contra la diarrea, sino también contra la infección viral. Es decir, no iba a haber replicación viral en esos terneros. Estos terneros no iban a ser capaces de excretar virus al ambiente ya. Estaban totalmente inmunizados. Con lo cual nos aseguramos de que el tratamiento con IG y DNT es protectivo frente a nuevas exposiciones virales. Bueno, una de las variantes que podían surgir era qué pasaba si nosotros necesitábamos este tratamiento, pero para terneros que ya tuviesen diarrea instalada. Así que ahí tuvimos que hacer una modificación del diseño experimental, otra vez con los terneros en boxes, y plantear un diseño en el cual primero inoculáramos a los terneros, y una vez que se evidenciara esa diarrea, ahí empezábamos el tratamiento pasivo, suplementándole las 2 tomas de leche, en este caso durante 7 días. Obviamente el tratamiento en este caso, la cantidad de anticuerpos que sea es más alta, porque ya hay una diarrea instalada. Y lo que observamos en este caso, que lo llamamos tratamiento terapéutico, fue lo siguiente. La premisa era que todos tuvieran diarrea, todos tuvieron diarrea, pero cuando uno inicia el tratamiento con IgY específicas, reduce a prácticamente menos de la mitad la duración total de esa diarrea. Es decir, son terneros que en lugar de estar 7 días con una diarrea, solamente están 3 días más. A su vez, la severidad, puesta otra vez como fiebre, pero sumatoria de variables, la severidad también se ve muy reducida. Estos terneros rápidamente se levantan, rápidamente se muestran interesados en comer, se mantienen hidratados. Y otra de las cosas muy importantes que realmente fue sorprendente fue que justamente observábamos que se reduce también a la mitad la cantidad de virus que se libera al ambiente. Es decir, a pesar de que el virus ya había logrado vencer la barrera de entrada en el epitelio intestinal de los terneros y había dado lugar a una infección productiva importante causando diarrea, podemos pararlo en tan solo 3 días y contener la excreción de virus al ambiente. Y estos dos, digamos, tanto la duración de la diarrea como la liberación de virus ocurren dentro del tiempo que uno mantiene ese tratamiento, en los 7 días. Otra vez, algo sorprendente fue que el tratamiento terapéutico, a pesar de que ya los terneros tenían diarrea y estaban comprometidos en ese sentido, notábamos que el tratamiento lograba evitar la pérdida de peso por la diarrea. Así que lo que podemos concluir es que justamente la suplementación de la dieta láctea de los terneros con IgY antirrotavirus es una alternativa eficaz también para el tratamiento terapéutico de cuadros ya instalados de diarrea.